Radio UNAPEC. Hola a todos, bienvenidos a Radio UNAPEC. Yo soy Natalia Estrella, coordinadora de la licenciatura en cinematografía de mi alma mater. En esta ocasión es un momento muy especial porque vamos a recibir a un maestro del cine de la República Dominicana, el señor Elías Muñoz. Bienvenido. Hola, buenas a todos. Bueno. El honor es mío, De verdad. porque esta fue también mi casa por muchos años, 23 años. Wow. Por eso es la primera pregunta que yo quiero que usted nos responda. ¿Cómo fue que inició esa vocación aquí de servicio, sobre todo desde esta UNAPEC? ¿Cómo fue que inició todo ese mundo del maestro de cine? Sí, UNAPEC tenía la fama de ser la universidad de los publicistas y de alguna manera la televisión fue absorbiendo a una gran parte de esos egresados de publicidad y se desarrolló una carrera que tuvo mucho énfasis en el área de producción de contenido. El nombre disfrazado era producción de comerciales, pero realmente también se hacían pequeños cortos y pequeñas historias, documentales. Mi inserción en UNAPEC fue realmente una oportunidad porque mi hermano, cuando era el Instituto de Estudios Superiores, APEC, tenían una carrera técnica que se llamaba Técnico Superior en Arte Publicitario. Y ahí daban producción de comerciales y mi hermano daba producción de comerciales. Él se iba del país y me habló y me pidió, me entrevisté con San Giovanni y nada, empecé aquí a dar los monográficos que eran en producción de comerciales. Y ahí al principio éramos dos personas, que era Humberto Castellano y yo, porque la cantidad de estudiantes, primero era Manuel Poirier y yo, después Carlos Ricí y yo, y por último con el chef, porque eran 60 alumnos. Wow. Y bueno, recuerdo que una vez las primeras clases se dieron en La Salle, porque ni siquiera había recinto, se daban en la noche en La Salle, en 1989. Y después en el que hoy es un colegio que queda en la 27 de febrero, Sí, al Cafán, final. Colegio Peña. Ajá. Ahí después se daban las clases y finalmente vinimos para acá ya en los 90. Yo entré en el 1989 y hasta el 2013. O sea, en total fueron 24 años. Oh my God. Entonces, o sea, la generación, toda esa generación. varias generaciones generaciones. que después fueron compañeros de trabajo, tanto porque yo tenía una productora con Claudio Chea y después una productora mía, solo, y ya al final. ¿Se puede decir, maestro, que la mayoría una gran parte de esos publicistas se inspiraron, se motivaron también a irse por el cine por su influencia? Claro, sí. Yesel Madera, por ejemplo. Yo fui profesor de Eduardo Balcácer. No fui profesor de Tabaré porque ese año yo estaba haciendo los comerciales de Barcelona, de los pueblos, y quien daba la clase era otra persona. Sí. Bueno, muchos publicistas
que hoy en día ya tienen Claro, empresas claro, y que han viven de eso, desarrollado. claro. Pero la De aquí se mayoría acaban la los- mayoría de la gente se fue a trabajar en la televisión, porque hubo una gran demanda de técnicos en televisión, en el área de producción sobre todo. Y eh, yo ingresé con un concepto de lo que era el profesor en esa época, aunque conectado con los estudiantes, pero si lo analizo hoy, era un poco distanciado, porque eh, fue como en el tercer año en que yo entendí que yo tenía una vocación, porque porque a mí me dio mucho trabajo entrar. Pasé muchas cosas, y sobre todo cuando yo preguntaba me decían, aprende, a mí nadie me enseñó. Entonces, la diferencia entre muchos profesionales de mi época y yo, o sea, personas que ya estaban, que ellos se fueron quedando atrás, es porque hacían las cosas mecánicamente, aprendieron, Sí. pero nunca se preocuparon en estudiar. Yo estudié cine en Maine, pero también cada cosa, no había internet, entonces se iba a la biblioteca, o cada vez que yo viajaba compraba libros y trataba de averiguar el porqué de las cosas, porque Curiosidad, a mí me gusta, inquietud. no, a mí me gusta entender, porque solo el que entiende aprende. Sí. Entonces, la otra manera que había era hacer las cosas mecánicamente, sin ningún sentido, y eso hasta cierto punto limita mucho El aprendizaje. la creatividad, porque si tú no conoces los recursos y cómo funcionan las cosas, difícilmente tú puedes construir cosas nuevas o métodos nuevos de hacer las mismas cosas. Por supuesto. Fue como en el año 1991 que entonces, con ese nuevo grupo, que además ya empezaba el internet, dial-up, y había una conexión ya más directa con el resto del mundo, en que las cosas cambiaron, y cambiaron también para mí, y dejé de ser un profesor y empecé a convertirme en un facilitador. Y hoy en día yo no soy ni un profesor ni un facilitador, yo soy un guía simplemente, y los ayudo a que hagan autogestión, pero sobre todo les doy les brindo el conocimiento teórico, que inmediatamente se pone en práctica y se convierten en ejercicios continuos para comprender la teoría, que eso es una de las cosas que me tenía muy frustrado a mí en el bachillerato, cuando yo le preguntaba a un profesor que por qué yo tenía que aprenderme de memoria el principio de Arquímedes, Sí. si yo no sabía para qué me servía eso en la vida. Claro. Entonces yo me lo tuve que embotellar de una manera que yo lo puedo recitar, es como el Padre Nuestro. Todo cuerpo sumergido en el agua recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del agua desalojada. ¿Para qué sirve eso? Hasta que yo descubrí para qué servía. Así flotan los barcos, con ese principio. Y Porque eso es como parte del sistema educativo. Era como sí, que por eso tú te dije que yo memorizas pasé y tú- de ser profesor a ser facilitador. Exacto. Y ahora, en esta etapa de mi vida, ya no soy ni siquiera facilitador, sino un guía. Yo los ayudo. Yo no empiezo ningún tema hasta que ellos, que yo digo que son la generación de hoy, es la generación más informada, pero incomprendida, porque el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista que vivimos, y no quiero parecer un revolucionario izquierdista de los 60, no, me refiero al sistema que vivimos, no lo estoy criticando. El diseño es para que la gente no piense, sino que actúe, para que pueda ser consumidor. Claro. Eso es así. Entonces, eso
convierte hasta cierto punto a los seres humanos en autómatas. Pero en la interacción se recibe mucha información que si tú la piensas, probablemente tú sepas muchas cosas que no sabes que sabes, porque saber no es solo ver las cosas, sino el comprenderlas. Exacto. Entonces, nuestro sistema educativo no enseña a pensar a los estudiantes, sino a repetir y a no contradecir al profesor. Y eso es un error. Lo primero que yo digo es que yo soy humano y los humanos no somos infalibles. Yo me equivoco, pero eso es un reto. Demuéstrame que me equivoqué, con respeto, y yo también los respeto a todos. Sí, porque ese es un error de siempre pensar, o sea, dar a entender que el profesor es una figura perfecta, que nunca se equivoca, que tenemos que hacer exactamente lo que él nos diga. Entonces ahí es que viene el shock y entonces el estudiante se va con esa... Tú puedes inducirlo a que hagan exactamente lo que tú quieres que hagan, siempre y cuando ellos lo entiendan. Para que puedan, solamente, vuelvo y repito, el que entiende es el que aprende. Exacto. Entonces, cuando yo voy a abordar un tema, yo les pido que me digan qué significa esa palabra para ellos y que se olviden del cine. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de cámara, yo les digo que qué significa esa palabra, cámara, que me la definan. Y no me pongan ejemplos, porque suelen decirte los jóvenes de hoy, bueno, yo sé lo que es, eso es por ejemplo, no. Por ejemplo. Ningún por ejemplo. Defíneme lo que tú entiendes, porque yo sé que tú sabes que es una cámara. Entonces, defínelo. Piensa y con toda la información que tú tienes, júntala con el otro lóbulo que se llama experiencia y llévalo al frente para que pienses y dime todo lo que tú creas que es una cámara. Empiezan a decir, bueno, una cámara es un artefacto. Sí, ¿cuál es la característica de ese artefacto? No necesariamente es un artefacto, pero te voy a aceptar lo del artefacto. ¿Cuáles son las características que tienen? Y le digo, para que ustedes vean que no es un artefacto, ¿por qué se llama Cámara de Diputados? Y Cámara de Senadores. Y Cámara de Comercio. Y es una cámara. ¿Qué tienen en común esas cámaras con la cámara fotográfica? Bueno, que es un lugar cerrado. Ok. Entonces, yo no soy diputado. ¿Yo puedo entrar a la Cámara de Diputados? Porque es cerrado, pero los diputados entran. Y entonces, por ahí empieza la interacción y dice, bueno, es un espacio cerrado con acceso limitado. Eso es una cámara. Entonces, ya el concepto lo entendieron. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esta cámara de cine y qué es lo que hace. Y entonces empiezo a hablarle del ojo. Y le digo, ¿qué es? ¿Cómo funciona lo que tú ves? ¿Cuál es la cámara aquí? Y claro, todo el mundo me dice que el ojo no es una cámara, el ojo es un lente. La cámara está atrás, con una superficie fotosensible que se llama retina. Entonces, el ojo ve, reduce la imagen, la invierte y la proyecta invertida en una superficie fotosensible que se llama retina. Y lo dejamos ahí. Ahora, en una cámara, tú tienes un lente, mira una imagen, la invierte, la reduce y la proyecta en una superficie fotosensible que se puede llamar chip, CCD, se puede llamar película, placa, que era antes. Sí.
Y entonces, así funciona una cámara. Ahora, ¿el ojo es el que ve? Sí. O sea, si yo cierro los ojos, no se ve, no hay imagen. Y me dice, no hay imagen. Ajá, y cuando tú estás durmiendo, tú tienes los ojos cerrados y tú sueñas. El cerebro construye, porque esa superficie fotosensible, que se llama retina, transduce, convierte la luz en impulsos eléctricos. Se lo manda al cerebro, las neuronas lo procesan y construye una imagen. Entonces, asimismo, una cámara de video tiene el mismito proceso. Tiene un lente que reduce la imagen, la proyecta invertida sobre una superficie fotosensible, que es un chip, que transduce o convierte la luz en impulso eléctrico, que va y se guarda en datos en un almacén que tiene en la cámara. Y entonces, con otro proceso tú la puedes ver, o la puedes ver directamente, porque el proceso está inmediato, igual que el ojo. Si tú tienes los ojos abiertos, tú estás viendo y el cerebro está capturando todo eso. Por la noche, cuando tú estás durmiendo, él empieza a limpiar el disco duro y bota todo y lo encripta. Le pone un código que está aquí en el lóbulo parental, y ese código es lo que te ayuda a pensar. Las personas que tienen Alzheimer pierden una proteína que es la que sustenta esa área, y se pierde el código. Entonces la gente tiene la información, pero no sabe para qué se usa o para qué sirve, y va perdiendo eso, lo que llamamos memoria. Entonces, con ese proceso es más fácil que se vaya entendiendo. Te está aplicando ahí esa... Ajá. Entonces, por eso te digo que ya yo no soy ni un profesor, ni un facilitador, sino un guía. Pero inmediatamente terminamos eso, entonces ellos tienen un ejercicio para que investiguen cómo funciona una cámara y la discutamos en la clase. Y así sucesivamente, después de conocer todos esos conceptos, entonces podemos empezar a hablar del lenguaje cinematográfico. Pero se nota ahí el método, la metodología que usted aplica, inmediatamente avanzada, o sea, innovadora. Bueno, no, porque uno se mantiene al día. Yo cogí un método que existe en Finlandia, que es el método que más éxito ha tenido. O sea, por ejemplo, el problema que nosotros tenemos es que la educación básica está descuidada, y se quedó con un método que tiene 200 años. Sí. Eso de poner tareas, eso es un castigo hoy en día a los estudiantes de primaria, porque pierden sus etapas de niñez y de adolescencia. Claro. Entonces, todo debe hacerse adentro del aula. Y eso ha funcionado muchísimo en Finlandia, y bueno, yo lo aplico aquí en la universidad. Y los ejercicios los discutimos ahí entre todos. Y incluso en nuestra educación básica, volviendo otra vez a retomar esa parte, la tarea se la ponen a los padres, que a veces tampoco saben de qué están hablando, porque o no se acuerdan o nunca le prestaron atención. O el tiempo. A álgebra, cálculo. Cansado, llegan del trabajo ya. Entonces, no, las asignaciones, yo no le llamo tarea, las asignaciones deben ser conectadas inmediatamente con la teoría, pero deben ser socializadas. Yo lo que tengo en el aula es como una red social. Incluso yo tengo WhatsApp con ellos, y ellos, uno
te pones reglas, pero eso, hay reglas implícitas. Por ejemplo, a mí me escriben a las 4 de la mañana, yo no les contesto. Exacto. Pero yo veo su preocupación, que el tipo está apretado tratando de resolver algo. Sí, sí. Entonces, a las 6 de la mañana que yo me levanto, yo le contesto. Sí, no, pero estoy disponible. Claro. Sí, porque eso es lo que necesita el estudiante, o sea, esa orientación, como dice, esa guía de que, ok, estoy haciendo esto y quiero sí, pero yo no le acepto mejor. Que me escriban en privado. No, claro. Sino claro. en público, en el grupo, para que el que se queda siempre, que no se atreve a preguntar, pero que tampoco sabe o que no entendió, entonces entienda y quede ahí. Porque en grupo, por eso es el trabajo colaborativo. Yo uso la plataforma de la universidad y asombrosamente, aunque ellos no son viejos, porque Facebook ya es de gente vieja, yo uso Facebook porque es la plataforma más libre e interactiva. Yo hago un grupo cerrado y todos ven el trabajo del otro y entonces pueden corregir el suyo. Pero en la plataforma de las universidades no son interactivas, te mandan el trabajo directo. Y él solo lo puede ver el profesor y el alumno, no lo pueden ver los otros. Entonces, yo creo que el aprendizaje debe ser colectivo. Colectivo, ahí es que se aprende realmente. Entonces tú puedes ver. Viendo la experiencia. Y por eso yo uso esa otra vía de Facebook. Todos se ríen. Facebook, pero yo no tengo Facebook. Bueno, pues ponle Loco Viejo. Tú haces un perfil que se llama Loco Viejo. Nadie sabe quién es Loco Viejo, pero yo sé que me lo tiene que decir porque para sentarte en el grupo. Y pone un iconito ahí que te identifique tu apodo. O no pone nada. Y nada, punto. Sí, claro, pero yo sé que ya eso es. Eso es lo importante. Mira, y sí nos interesaría saber otra cosita importante, de verdad, para el área de cine sobre todo. ¿Cómo usted evalúa o ha visto la evolución del cine después de la pandemia, vamos a poner, para no poner esto tan extenso, sí, de la pandemia hasta ahora? Más o menos un resumito que... Bueno, tú no quieres, pero yo sí, para poder comparar tenemos que claro. Ver lo que teníamos con lo que tenemos. Sí, claro. Yo creo que después de la ley de cine se fue construyendo una industria en sentido general y eso implica la profesionalización de los recursos humanos o como que le dicen ahora, porque ahora inventan unas palabritas nuevas para todo, talento, no sé. Talento, le dicen. Son recursos humanos. Los equipos están al día con respecto al mundo. Y lo más importante, ya las universidades, por lo menos, y los institutos de estudios superiores también tienen carreras que antes no existían. Eso, junto a la labor que hacemos desde nuestra fundación sin fines de lucro, que se llama Entrenamiento Cinematográfico del Caribe, por supuesto, ha dado como resultado en estos 13 años después de la ley, que nuestro cine está, desde el punto de vista técnico y hasta desde el punto de vista de contenido, a la altura de cualquier producción de cualquier parte del mundo. Increíble. Nosotros producimos películas con una calidad técnica exactamente igual a la que produce Hollywood y por encima de la calidad de muchos países que tienen tradición de cine. Sí. Y eso ha sido el aporte de la certificación que nosotros hacemos, pero solo a los profesionales activos, que todos entramos en la industria de forma empírica, pero que muchos de nosotros conocíamos cómo se hacían las cosas, pero no teníamos un conocimiento de los protocolos, de los estándares, y eso es lo que nosotros hacemos. Traemos escuelas de fuera o universidades o institutos que se especialicen puntualmente en un área específica, y ellos
a esos grupos de profesionales activos que han ejercido la profesión en esa área específica por 10 o 20 años, no se le enseña a hacer lo que ellos hacen, sino cómo es el protocolo o el orden de las cosas en el cine comercial de forma universal. Pero al mismo tiempo, las personas de nuevo ingreso ya no son empíricos, son egresados de institutos especializados, de universidades y escuelas, que son la INTEC, la Pucamaima, UNAPEC y UNIBE, como universidades. Sí, y Chabón, el Instituto Tecnológico Superior Comunitario, el Infotep y el ITELA, los formadores de los técnicos, porque el negocio del cine tiene 3 columnas o 3 patas, un trípode que lo soporta. El negocio del cine funciona, la industria funciona con 3 áreas: un área de negocio que la maneja el productor, un área artística que la maneja el director y un área técnica que le da soporte al área artística. Entonces, esos institutos de formación técnico profesional, como el Infotep, como el ITELA y como el Instituto Tecnológico Superior Comunitario, proporcionan técnicos como electricistas, sonidistas, diseñadores gráficos, gente de animación. Sí. El Infotep hizo un gran aporte con los técnicos de construcción metálica en altura, y de ahí nosotros derivamos, los certificamos, le damos un curso especial de lo que hacen esas personas en el cine y los metemos al área de grip, que son los responsables de las estructuras que soportan la cámara y los elementos que se utilizan para los efectos especiales. Antes era un tipo que cargaba equipo y de repente vio cómo se armaban, rompían muchas cosas, pero entraban, y entonces ellos ya eran profesionales, pero no sabían el por qué. Por ejemplo, nosotros nos topamos que porque nuestra labor es monitorear la industria y detectar los problemas que hay, que las pólizas de seguro sufrieron muchísimo en las producciones extranjeras y no sabíamos por qué, y ellos nos dicen por qué, hasta que descubrimos que en una producción de Hollywood donde hay mucho dinero en riesgo, la compañía de seguro contrata un técnico o un artista de los extranjeros para que les diga cómo se están haciendo las cosas. ¿Y por qué habían subido? Porque los riesgos eran altísimos y para nosotros eran normales. ¿Cuáles eran los riesgos? La gente de Grip decía que ellos, como tienen que armar y desarmar, donde van 4 tornillos ponían 3. Y entonces y ellos vieron que no se caía, y entonces ¿qué pasa? Que no se cae a una altura determinada, pero depende también el peso de lo que sustente, y depende de las vibraciones, cosas que ellos no sabían. Entonces, sin embargo, un técnico de construcción metálica en altura son los que hacen estructuras para edificios, son los que hacen y conocen de riesgo. Se subían, se gaviaban, ellos decían, no se subían, se gaviaban en esas estructuras sin ningún tipo de arnés ni de protección. No se cayó ninguno, bueno, se cayó uno, y entonces la compañía empezaron a subir esos tipos. ¿Qué hicimos? Nadie que no sea técnico en construcción metálica en altura entra a esa área. Los electricistas eran empíricos, gente que cargaba, quemaron muchas luces, ya ellos saben cómo conectar para que no se quemen, pero no saben de distribución, no saben de manejo de planta. Entonces, no, a la industria ya no entra nadie que no tenga una certificación de técnico superior en electricidad
o de técnico en electricidad, el técnico electricista industrial. Entonces son gente que sí ya tienen un entrenamiento de cómo funciona y pueden distribuir la corriente de una forma adecuada y así sucesivamente. Nosotros hemos entrenado a carpinteros, a pintores de bellas artes, escultores de bellas artes para hacer escenografía. Que no mencionó eso de la película de Lost City o de otra. Sí, en Lost City y también en All, en la película All, que se construyó una montaña entera. Que dijo el director como que vino y dijo, no, pero es que eso no se puede hacer. Sí, ¿cómo que no se puede hacer? No, es que yo quiero que mi playa tenga un arrecife realmente, porque era de roca y que tuviera cueva y que tuviera 250 metros de altura y 500 metros, o sea, medio kilómetro de largo. Entonces, te la hacemos. ¿Cómo? Y se le hizo. Se usaron 400 carpinteros que se les dio un entrenamiento. Ay, con un jefe de carpintería y con un dominicano que es escenógrafo de Hollywood, que viene todos los años, se llama Wilhelm Pérez. Avíseme para un día charla aquí. Avíseme cuando él venga. Sí, porque Wilhelm ha sido escenógrafo de Gotham, por ejemplo, de la serie Gotham y de muchísimas películas norteamericanas. Entonces cada vez que hay unas producciones grandes norteamericanas hay que traerlo. Y cuando las producciones criollas, entonces él va entrenando a la gente de aquí. Entonces él entrenamos 400 carpinteros en medio de la pandemia. Y también de Bellas Artes. Después de eso, escultores para que cogieran foam y lo tallaran como roca. Increíble, señor. Y después pintores de Bellas Artes para que le dieran el realismo, el color y la textura y lo hiciera como roca. Y ustedes lo pueden ver, buscan la película All. Y incluso en los trailers está en YouTube. Tú lo buscas y hay una vista aérea de la montaña y todo. Te lo voy a pasar a la directora de arte para que lo ponga en la materia. Ajá, y entonces ahí tú dices, no, pero esa es playa, ¿cómo se llama? En La Terrena, Cozón, que ahí no hay una montaña que da, una montaña no, un arrecife como roca. Ahí no hay eso. Entonces, ¿y dónde salió esto? Entonces, y se ve real y todo. Y la película entera se rodó con eso. Entonces se usaron pintores de Bellas Artes, que también se le dio un entrenamiento, y escultores de Bellas Artes para que tallaran el fondo. Y en la otra, Lost City, ellos hicieron ¿cómo se llama eso? El castillo, el final, sí. Y todos los interiores se lo hicieron. Todas las oficinas que se ven, ninguna de eso es Hollywood. Fue todo entera aquí. Entera Sí, porque fue la pandemia. Sí. Y nada más aquí es el único país del mundo que estaba abierto porque teníamos una burbuja. Eso estaban comentando también sobre eso del cine, pero también el turismo, que por eso hemos avanzado mucho. Y eso ha hecho que nuestro cine local, pues como ya conocen los estándares, ya más de entre el 85 y el 90% de todo el personal de una película grande extranjera son dominicanos. Ya increíble. Todos los puestos bajos y medios son ocupados por dominicanos. Antes tenían que traer los puestos medios y a veces hasta los gaffers y eso. Ya los gaffers son criollos. Estamos ahora apostando a que los directores, ya ha habido directores de arte que han trabajado en películas como directores de arte de Hollywood. Giselle, ¿no era? Me dijeron que Giselle estaba en una. Sí, Giselle, egresada de aquí, de UNAPEC. Sí, de UNAPEC. ¿Y cómo ve el cine de aquí a unos años? O sea, como marca país, me están diciendo, ya he recibido mucha información sobre eso, sobre que ya se está visualizando el cine. Bueno, mucha gente dice que sí, que ya es marca país. Tú le puedes decir marca país. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho algo muy bueno. Y quizás eso hasta cierto punto nos ha
hecho más difícil el camino, pero tú ves una película argentina y ellos hablan como argentinos y la gente lo acepta. Sí. Y tú ves una película mexicana y ellos hablan como mexicanos. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar correctamente el español? Y tú ves una película española que hay palabras que tú no sabes lo que es, Sí. porque son muy locales. Entonces, eso ha hecho que los actores sean mucho más naturales. Sí. No, y le ha gustado, porque tú ves como el público de fuera, o sea, le ha llamado la atención mucho como la forma del dominicano, o sea, le está gustando la forma de la vibra, la forma, sí que caímos bien. No, nuestras películas han sido exitosas en festivales, sobre todo en Europa. Hay muchas películas nuestras ganadoras de festivales que la mayoría de la gente no la ha visto, o no, Sí. porque mientras están en festivales no la pueden dar en los cines. Tú la llevas a festivales para tratar de venderla. Y hay muchas películas que se han vendido. Hay una película dominicana muy buena, muy buena, que tiene ya casi 10 años, que se llama La Familia Reina. La familia Y Reina. eso se pudo vender en Alemania. Y bueno, ellos la doblaron al alemán. O sea, el mismo productor, porque eso se lo exigieron, y lo doblaron en Alemania y no es tan caro. Y lo lograron vender. Y hay muchas películas dominicanas que están en Corea y se han vendido en territorio. Hay películas como la de José María, 2 películas de José María han estado en Netflix. Digo, en Netflix no, en HBO. HBO, sí. Y hay, ahora mismo, en Amazon hay como 10 películas dominicanas. Increíble. Y eso va de mayor, eso va en avance. Pero a lo que estamos aportando es a que la compre un distribuidor grande. Y bueno, hay que tener el globo para que funcione. Claro. Pero No, ya y tiene la vamos a estar- calidad de cualquier película de cualquier Y parte ahora del con el mundo. estudio de Juan Luis Guerra, con la película de Capitán También. Avispa, tenemos, y poco a poco vamos a ir avanzando. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿verdad? Que yo me pasaría 3 horas aquí hablando, porque es que es demasiado, o sea, el aprendizaje, cada vez que yo hablo con usted, no, pero se lo digo sinceramente, de frente a todo el mundo, o sea, es que cada vez que yo hablo con usted me voy con demasiado, no solamente conocimiento, sino buenas experiencias, o sea, me pongo hasta optimista, positiva de todo lo que yo puedo visualizar en el mundo, tanto de la publicidad como del cine, en este ambiente, de verdad. Porque que, imagínense. Hay algo que la gente le tiene miedo, que se llama inteligencia artificial, que el que no se ponga al día. Sí. Eso va a desplazar gente como lo ha desplazado muchísimas cosas, como desplazó la computadora a las secretarias. Pero siempre se va a necesitar un ser humano que Claro. sea director, Claro. aunque se van a perder muchos puestos del área obrera, Sí. pero es una herramienta. Claro. Entonces, Eso, lo que uno tiene que hacer es ponerse al día y usarla. Y usarlo para comprender y poderle sacar el provecho debido. claro, En todo, porque claro, exactamente. tú, hoy en día, por ejemplo, yo estaba conversando con un sonidista ayer en una película y él me dice, tú no sabes lo que yo sufría, porque yo tenía que organizar todo. Cuando terminaba el día, ya no, está sincronizada la grabadora de captura, está sincronizada con la claqueta, tienen el mismo número de timecode y él lee el nombre de la escena y el número y todo y ya. Él, cuando él termina, le dice, dame un reporte. Y eso es parte de la del recurso. Claro. Él dice, dame un reporte de todo lo que se grabó y dónde está todo. Y ya, eso es data. Claro, eso es usarlo ya para ya tú no nuestro tienes, favor. incluso ahora él me dice, ya yo le hablo. Y me sale un letrerito y me dice a dónde lo mando.
¿por qué vía lo mando? Y él, No, mándale al printer por Bluetooth y lo manda al printer y le imprime todo. Toda Entonces, nuestra carrera siempre ha utilizado la tecnología, porque que el cine es tecnología. Sí, pero... Y claro, de base está todo lo que... Aparte de eso, yo quiero que usted le dé un mensajito a esta generación, la nueva generación de cineastas o de esta área, que usted les recomendaría para cerrar la entrevista. Así como a mucha gente no le gusta leer, y la cultura general, uno cree que no sirve de nada. Pero lo que completa, lo que complementa cualquier actividad de la vida es el conocimiento general de cómo funcionan las cosas. Entonces, esta generación de hoy, yo digo que ellos son incomprendidos porque se ha incrementado mucho la diferencia generacional por la velocidad que lleva el desarrollo tecnológico. Y hay muchos profesores y muchas personas que no lo dicen, pero se quedaron atrás, aún siendo relativamente jóvenes. Sí. Y entonces, no, esa incompetencia o esa falta de conectarse con la realidad oculta esa frustración y no se comunican. Entonces, mi consejo es que encuentren cuál es el área que les apasiona, sí, y desde el principio trabajen en eso. Pero mi consejo más grande es que para saber, para conocer el cine, lo que hay que ver muchas películas. Y eso sería el equivalente a leer muchos libros. Para que tú puedas ser capaz de analizar cómo se resolvieron las cosas en el área que te interesa, sí, en eso. Y un poco de la vida. Como una persona que tiene un traje de novia, le pusieron un micrófono y no se oye el sonido de la ropa. ¿Dónde montaron el...? Si tú no lees, si tú no averiguas, si tú no sabes, aunque tú no seas sonidista, exacto, hay unos aditamentos que tú se los montas al micrófono que elimina eso. Hay unas ondas inversas que tú puedes generar posteriormente y limpiar. Pero todo el mundo se vuelve loco. ¿Por qué? ¿Por qué te va a volver loco? Yo no soy sonidista, por ejemplo, pero si uno no se mantiene al día, pues cada vez se vuelve más temeroso, y ese temor, esa incompetencia distancia de los estudiantes. Entonces yo lo que le digo a los estudiantes es que vean muchas películas y traten de analizar que hoy en día es facilísimo, está ahí behind de todo tipo de producciones, sí, y hay tutoriales en YouTube para que te dicen pero que son haraganes. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que tiene demasiada información que procesar en el día. Tú sales a la calle y en 2 cuadras tú ves 10 vallas, sí, que tú las ves, y eso es un dato que está en tu cerebro. Pero tú estás oyendo radio, o estás oyendo internet o Spotify, tú estás oyendo cualquier cosa. Claro, entonces, todo eso te está ocupando memoria y tiempo. Sí. Entonces, lo que hay que aprovecharlo. Claro. Eso es todo. Porque yo tengo todas las aplicaciones del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque el teléfono es una síntesis de una computadora. Ahí tú haces todo. Yo llevo todo ahí. Todo. Claro. Banco, tiene su beneficio como todo. Y tiene y le saco provecho a todo. Y muchos claro, jóvenes me dicen, ¿y cómo usted hace eso? Oh, mira, en esta aplicación tú haces esto, claro, y lo otro. Pero eso es lo importante. Hay aplicaciones que te dicen cuál es el recorrido que va a tener el sol para el fotógrafo, sí, dentro de una semana. Sí, con respecto al edificio de APEC, el edificio 1. Exacto.
Y tú le das la coordenada y él te dice, mira, el sol a las 2 de la tarde va a estar aquí y ya. Porque esos datos existen. Claro. El asunto es tomar ese beneficio a nivel tecnológico, pero sí, nunca pero dejar, como ver dice, película, porque si tú vas a hacer película, ver y analizarla. Y analizarla, porque no verla primero por disfrutarla, ¿no? Y ahí en el disfrute tú vas a percibir errores, tú vas a percibir... Es como hacemos también en la publicidad, o sea, hay que ver Exacto. muchos anuncios, qué pasó, por qué hicieron esto, porque esos análisis son súper importantes. Y bueno, de verdad que me están haciendo señas. Yo de verdad, no, como le dije ahorita, no pudiera durar aquí y pudiéramos, porque yo sé que ustedes quisiera una segunda parte de esa entrevista y lo vamos a hacer, porque hay demasiadas cosas que, claro que sí, pero nada, vamos a despedir a nuestro invitado de hoy, que de verdad nos sentimos tan halagados y tan, de verdad, vamos a reconocer esa labor que nuestro Elías ha hecho no solamente en esta universidad, sino a nivel educativo en el país. Muchísimas gracias por venir y tenemos esa pendiente, esa segunda etapa. A ustedes también muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Nos despedimos y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Radio UNAPEC.